continuando con nuestra sesión, muchachos, terminé el anterior bloque ya ahora con la presidencia de Álvaro Obregón, nuestro manco de oro. ¿Por qué se le llamaba el manco de oro? Bueno, lamentablemente él no tenía un bracito. Sin embargo, pues bueno, se dice, o al menos los libros de texto que conocemos hasta el día de hoy, que Álvaro Obregón fue un excelente presidente. Como bien sabemos, quien estuvo en la silla presidencial antes fue Venustiano Carranza de 1917 a 1920. Pero Venustiano Carranza tenía la idea de dejar como su sucesor a Ignacio Bonilla, lo cual no se logró gracias al plan de Agua Prieta que reunió la gente precisamente para que no se lograra hacer dicha sucesión. Y finalmente, en 1920 a 1924, quien toma las riendas del país es Álvaro Obregón. Álvaro Obregón tiene un historial excelente debido a que antes de que estallara la Revolución Mexicana, él era un rico hacendado. Él como tal dinero no lo necesitaba, tenía muchas fincas en Nequén, precisamente en la época del Porfiriato, pero él no tenía fines ambiciosos, sino que sus fines eran pacificar al país y continuar con la enmienda de la Revolución Mexicana, que prácticamente ese era su fin máximo. Sin embargo, lo que es Álvaro Obregón, lo que inició Venustiano Carranza con dar apoyos a las tierras para que otra vez lográramos florecer como nación, pues él como que lo acentúa. El gobierno de Álvaro Obregón estuvo 100% marcado por esos apoyos al campo y lo más extraordinario de este gobierno es que se da por primera vez el derecho agrario. ¿A qué se refería el derecho agrario? Fíjate, en aquella época, precisamente en la época de 1920 al 24, las tierras estaban totalmente dispersas. Llegó el momento en que si tú tenías un terreno y junto había el terreno de un vecino, no se sabía delimitar correctamente los linderos, lo que ocasionaba que constantemente la gente, socialmente hablando, tuviera problemas por cuestión de los predios, porque no se delimitaba de dónde a dónde empezaba otro y de dónde a dónde comenzaba el otro. Sin embargo, él, para que no se siguieran peleando, es como al Congreso Constituyente, que hasta ese entonces seguía instalado en Zacatecas, dijo, vamos a armar nosotros una especie de reforma al artículo 27 constitucional, que ahorita te voy a explicar en qué consistió, para que se haga la constitución del ejido. El ejido era una especie de tierra comunal, que te voy a explicar en qué consiste, que si yo tenía una pequeña parcelita, junto había otro vecino con otra parcela, enfrente había otro, pero todos éramos vecinos de la misma comunidad, podíamos unir nuestras tierras en una sola tierra de uso comunal para todos. Fíjense, así fue o fueron los orígenes de la Constitución del Ejido, que por cierto, hasta el día de hoy sigue vigente. Esta, digamos que propuesta de ley que hizo Álvaro Obregón al entonces Congreso Constituyente de aquella época, se le hizo muy atractiva a ese Congreso, de tal modo que la terminaron legislando en el artículo 27 constitucional. En ese entonces, el artículo 27, y por cierto hasta el día de hoy sigue diciendo lo mismo, decía que la nación mexicana era la propietaria de todas las tierras, aguas, subsuelo, aire que conformaban el territorio nacional, pero que si alguien de nosotros al gobierno de México le queríamos comprar una pequeña porción para nosotros, se podía constituir así el régimen de la propiedad privada. ¡Qué chulada! Y es así como hasta el día de hoy podemos disponer de esa pequeña propiedad única y exclusivamente para nosotros, que se llama propiedad privada. Sin embargo, también se anexó por boca de Álvaro Obregón, digamos que por propuesta de él, la Constitución del Ejido, que los pequeños parcelarios, si yo soy propietario de mi tierra y me quiero unir a mis vecinos para que se haga una sola tierra propiedad comunal, es así como lo podíamos constituir. Y para eso se crea una institución que se llama la Procuraduría Agraria. Y gracias a esa Procuraduría Agraria es que se le empezó a dar registro a todas aquellas tierras ejidales. Esas tierras ejidales iban a ser comunales, es decir,
ya no nada más iban a pertenecerme a mí, sino como son de todos los vecinos y todos somos propietarios de todo eso, podemos destinarla para ganadería, podemos destinarla para agricultura, que más que nada fueron destinadas para ello, pero era comunal. Sin embargo, el artículo 27 sí fue muy exquisito en ese sentido, porque dijo que para administrar a ese ejido nuevo que se acababa de constituir, tenía que haber un consejo de vigilancia o un comisariado ejidal. Ese comisariado ejidal iba a estar regido por un presidente, que era el comisariado ejidal, un secretario, ¿sí? y un tesorero, que era el que administrara los bienes y recursos monetarios de ese nuevo ejido que se acababa de constituir. Sin embargo, no tenía que constituirse ejido, o no podía llamarse ejido, si no pasaba antes por la Procuraduría Agraria que te acabo de mencionar, porque era la que se encargaba de registrar y constituir formalmente a esos nuevos ejidos. Bueno, esto básicamente fue el gobierno de Álvaro Obregón, pero posteriormente, lo que fue de 1924 a 1928, tenemos un nuevo presidente súper, digamos que famoso, que se llamó Plutarco Elías Calles.